Hola, un saludo en el amor de Jesús. Nuevamente con ustedes en estas catequesis virtuales. Durante este encuentro y dos más que vendrán después, que no están en nuestros textos, vamos a tratar temas muy interesantes como el de hoy. Entonces, con la mejor actitud, iniciemos. El primer tema que vamos a tratar hoy es el pecado. ¿Listo? Entonces, en una breve encuesta realizada por nosotros en la comunidad, varias personas nos comentaron su concepto sobre el pecado. ¿Y qué nos dijeron? Nos dijeron cosas como, por ejemplo, que el pecado es hacer la voluntad de nosotros y no la de Dios. Otra respuesta fue que es hacer las cosas malas, que todo lo malo es pecado. Otra respuesta es que el pecado es hacer cosas indebidas. Así como estas personas nos compartieron su propio concepto sobre el pecado o lo que ellos piensan que es el pecado, nosotros también les vamos a ampliar ese concepto sobre qué es el pecado. Entonces vamos a empezar con nuestros compañeros catequistas con una iluminación al Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que ilumine nuestro encuentro y dispongan ustedes su tiempo para esto. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él el Espíritu de Dios. Bueno, y después de esta breve iluminación al Espíritu Santo, terminamos diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya ungidos del Espíritu Santo, como mi compañera Caterine dice, ¿qué es el pecado para cada uno de nosotros?
Para mí el pecado es aquello que yo hago para desobedecer lo que Dios quiere que haga, para estar en gracia con Él. Él nos da unas pautas, unas órdenes, unos mandamientos, y luego nos envía a su Hijo, y Jesús también nos da unas pautas de lo que no le agrada a Dios, de lo que le agrada al enemigo, al diablo, a Satanás. Entonces, cuando nosotros desobedecemos esas órdenes que Él nos da, nosotros cometemos pecado, desobedecemos a Dios y nos apartamos de Él. Bien, Luisito. Yo también voy a dar un concepto sencillo de lo que entendemos como pecado. El pecado es todo aquello que me separa de Dios. Todo aquello que me hace mal a mí mismo, me hace daño a mí mismo y a los hermanos, a nuestras familias y a la naturaleza. Eso es el pecado. Aquellas actitudes, aquellas acciones que nos hacen también romper esa amistad, esa armonía con nuestro Señor, con Dios, que nos ama tanto, y también nos hace perder esa amistad con nuestras familias, con nuestros hermanos. Yo también tengo algunos conceptos sobre el pecado, pero yo me voy a basar en citas bíblicas. Por lo menos la primera, Juan 3:4 dice que es el quebrantamiento de la ley, ese es el pecado. ¿Por qué? Porque yo como cristiano debo regirme por la ley, que es los mandamientos de la ley de Dios que nos los dejó como pueblo de Israel cuando caminaban por el desierto. Entonces todos tenían que regirse por la misma ley. Toda maldad es pecado, nos dice también 1 Juan 5:17. Toda maldad, o sea, no hay mentira piadosa, no hay pecado pequeño, todo pecado es maldad y nos lleva a perder la gracia. También nos dice Santiago 4:17, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que lo podríamos también relacionar como esos pecados que llamamos de omisión, lo bueno que pude hacer y no lo hice. Todo lo que no es fe es pecado, nos lo dice Romanos 14:23. La fe es la que nos mueve, como dice el canto, la fe mueve montañas. Entonces nosotros siempre tenemos que tener viva esa fe en Cristo. Mateo 5:28 dice: el abrigar pensamientos malos es pecado, tanto como cometer los mismos. O sea, traer cosas a nuestra mente malas ya estoy comenzando a pecar, y ya llevarlos a los hechos, ya pues culmino ese pensamiento. Y por último está Santiago 2:10, que dice: un solo pecado nos destituye de la gloria de Dios. Un solo pecado que cometamos nos lleva a destitución de la gracia, de ser heredero del cielo. Bueno, y entonces en una breve síntesis de lo que es el concepto del pecado, podemos tomar de ellos, como decía Luis, Sor y don Enrique, que el pecado entonces es desobedecer, es quebrantar la ley y nos separa de la amistad con Dios. Y pues como don Enrique nos dio en evidencia, no es algo que nosotros creemos o pensamos. En las Escrituras, en la Santa Biblia, nos explica y nos argumenta lo que es el pecado. Entonces, para el segundo punto vamos a conversar sobre las clases de pecado, porque hay varias clases de pecar, como don Enrique ya nos estaba comentando. Entonces iniciemos hablando del pecado original. Para hablar del pecado original vamos a comenzar con la lectura del Génesis capítulo 13, y nos dice: la serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado, y entabló conversación con la mujer, con quien Dios le había dicho que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente: no podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comerlo o tocarlo bajo la pena de muerte. La serpiente le replicó: no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en la cuenta de que aquel árbol tentaba el apetito
Era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. Tomó fruto del árbol, comió y se lo dio también a su marido, que comió con ella. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín tomando el fresco. El hombre y su mujer se escondieron de entre los árboles del jardín para que el Señor no los viera. Pero el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿A qué has comido el árbol prohibido? El hombre le replicó: la mujer que me diste por compañera me convidó del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita entre todos los animales domésticos y salvajes, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. A ella le dijo: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol prohibido, maldito el suelo por tu culpa. Con fatigas trabajará él el alimento mientras viva. Te dará cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella te sacaron, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo unas túnicas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. El Señor Dios dijo: el hombre es ya como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal. Ahora solo le falta echar mano al árbol de la vida, tomar, comer y vivir para siempre. Y el Señor Dios los expulsó del Edén, para que trabajara la tierra de donde los había sacado. Echó al hombre y al oriente del jardín del Edén colocó a querubines y una espada de fuego zigzagueante para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y para complementar pues esta cita bíblica, aquí traje dos conceptos que saca el Catecismo Católico, que es el 397 y el 398, que nos dice sobre el pecado original. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandato de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Eso nos lo dice el primer numeral. El 398 dice: en este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por eso despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Esos son los dos numerales que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el pecado original.
Bueno, una breve síntesis de lo que nos acaba de compartir don Enrique. Quiero pues recordarles la importancia de tener el catecismo con nosotros en nuestros hogares, así como tenemos la Sagrada Biblia. Es fundamental tener el catecismo porque es la argumentación, es el fundamento de nuestra iglesia, de nuestra doctrina. Bueno, habiéndoles compartido don Enrique el argumento sobre el pecado original, vamos a hablar del pecado venial con nuestro compañero Luis. Bueno, como dijo mi compañero Enrique, el pecado es la desobediencia a Dios, ¿sí? En lo que nos registra el libro del Génesis. Entonces, la iglesia como tal nos ha enseñado y ha tomado lo que es el pecado, ¿sí? Pero lo divide en dos partes, lo que es pecado venial y el pecado mortal. ¿Por qué hace esto la iglesia? Porque ella tiene el poder de atar y desatar, ¿sí? Y al mismo tiempo nos enseña. Entonces, no todo pecado es grave, o sí es grave, pero hay uno que nos aleja, que desobedecemos a Dios, pero en sí no perdemos tanto la gracia, y eso se le llama pecado venial. Pongo un ejemplo. Hace un año estaba en esta misma catequesis y de repente no tenía con qué apuntar. Y le dije a la mamá, ¿me prestas un lapicero un momentico? Y yo hice el apunte y nos pusimos a hablar y yo me lo llevé para mi casa, ¿sí? Cuando llegué a mi casa me di cuenta que me había traído un lapicero que no era mío. Yo enseguida, ¿qué hice? Llamé a la mamá y le dije, qué pena con usted, yo me traje su lapicero, dentro de 8 días se lo devuelvo. Entonces ahí yo, cometí el pecado pero sin mi intención. Entonces, como yo llamé a la mamá y a los 8 días se lo devolví, a eso se le llama pecado venial, porque tuve la intención, pero no caí en el pecado. Ahora, por ejemplo, hoy tuve una experiencia junto con mi esposa, que cuando nos estábamos alistando de donde para acá, ella se le cayeron unas cosas, y dijo, ¡ay, fue máquina!, ¿sí? Y le dio, al mismo tiempo le dio como una soberbia porque se le cayó eso. Yo llegué y le dije a ella, eso es pecado venial, porque le da la soberbia, pero sin su intención. Entonces, todos esos pecados veniales que nosotros cometemos, que son pecados leves, ¿sí? No rompen nuestra amistad con Dios, pero sin embargo sí la afectan, ¿sí? Porque incluye una desobediencia a las cosas que Él quiere que nosotros hagamos bien. Le dije a mi esposa, si nosotros queremos agradar a Dios, nosotros no debemos llenarnos de esa soberbia para decir, ¡ay, jue máquina! Se me cayeron estas hojas. O como le dije, a veces se levanta uno en la madrugada y se pega uno en un dedito pequeño con el borde de la cama, y uno la primera impresión es, uy, uno utiliza unas malas palabras que no le agradan a Dios muchas veces. Entonces esos pecados a veces nos apartan de esa amistad con Él, como de esa desobediencia, porque Él quiere que nosotros no tengamos malas palabras. Le dije a mi esposa, le dije, mi amor, usted debió haber dicho, ay, Jesús mío, ¿por qué se me cayeron estas hojas, estas cosas? ¿Sí? Eso es pecado venial. Todas esas cositas pequeñas, leves, que son, incluyen la desobediencia, pero de todas maneras no perdemos esa gracia, como lo es un pecado mortal. A eso se le llama pecado venial. Y hay muchas clases de pecados veniales que de pronto más adelante le iremos explicando. Bien, querido Luis, complemento un poquito lo que tú dices sobre el pecado venial. Sí, los niños, por ejemplo, no cometen pecados grandes, graves, ¿no? Pero tienen pecaditos, pecados veniales. Por ejemplo, un niño le manda a la mamá o el papá a hacer un oficito y él de pronto le sacude el hombro o va de mala gana o dice no lo hago, pero después sí lo hace. Entonces tuvo la intención de no obedecer, pero después obedeció haciendo una falta leve. Algunas mentiras que no son graves, la mentira de todas maneras es pecado, pero hay mentiras que no perjudican a otras personas, entonces puede ser leve. Algunos otros ejemplos, los papás deben orientar a sus niños también cuando digan algunas groserías, cuando digan mentiritas, cuando sean desobedientes, inducirlos a que esos son desobedientes, son pecaditos que los deben corregir, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a pasar al otro temita, que es el pecado mortal. A ver, mis queridos niños, mis queridos padres de familia, el autor del pecado es el demonio. Él es el que nos hace meter la pata cuando Él quiere. Y el pecado
queridos, el pecado se nos presenta en una forma provocativa, agradable. Fíjense que cuando leyó Enrique en el Génesis, cuando llega el demonio en forma metido en la serpiente, le dice coman de ese fruto, que eso estaba delicioso, y los hizo caer en la tentación. Entonces el pecado no es que sea desagradable, que uno dice lo rechaza de plano, no. El pecado se nos presenta muy agradables porque la intención del diablo es hacernos separar de Dios, porque Él está lleno de envidia, porque Dios nos quiere a nosotros felices. ¿Cuál es la intención del demonio? Quitarnos la felicidad que Dios nos dio. Entonces por eso nos la pone muy agradable. Por eso el pecado no es que sea que yo lo rechace de plano. Lo tengo que rechazar con mi voluntad, pero es agradable. Entonces por eso los que toman y se emborrachan y eso les sabe rico el whisky y la cerveza y todo eso, y hágale y se emborrachan, porque es agradable. Comer de gula, pues quién dijo que comer no es agradable, pero hay que comer moderado. Bueno, por poner un ejemplo, ¿cierto? El demonio es el autor, nadie más es que es el hombre, no es el autor del pecado, es el propio demonio. Entonces Él es el que nos hace caer en la tentación. Él nos pone la tentación y si nosotros no tenemos fuerza de voluntad, caemos. Entonces, las tentaciones no son pecado. Óiganme bien esta idea. Las tentaciones no son pecado. Lo que es pecado es dejarse llevar de la tentación. Eso fue lo que les pasó a nuestros primeros padres. El demonio les puso la tentación y ellos cayeron, le obedecieron a él, ¿cierto? Entonces, el pecado grave, mortal, por eso se llama mortal, porque mata. ¿Y qué mata? El pecado mortal mata la vida de Dios en nosotros. Esa gracia que tenemos desde el bautismo que Dios nos regaló, con el pecado se mata, se muere. ¿Y qué merecemos? El infierno. Un pecado mortal son pecados graves. Niños y papás, la humanidad está llena de pecados graves. Por eso que tenemos que orar mucho por la conversión de los pecadores. Voy a enumerarles algunos, que ustedes ya pueden ir descubriendo aquello que es pecado grave, ¿cierto? Porque a los niños hay que hacerles distinguir bien eso. El secuestro, pecado gravísimo. El aborto, gravísimo, gravísimo, porque mata la vida de un indefenso. El homicidio, el genocidio, las guerras, las peleas, los robos, las mentiras en materia grave, cuando se dicen mentiras, por ejemplo, que se perjudica a la otra persona, esa falta de verdad. La mentira, el autor de la mentira es el diablo, y por eso llegó con mentiras. Si ustedes estaban atentos en la relato del Génesis, el diablo llegó con una mentirita ahí bien sabrosa, ¿no? Entonces la mentira está camuflada con mucha atracción. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Uno con mentiras puede hacer meter la pata a una persona, a la otra, y uno mismo también la mete, ¿no es cierto? El pecado grave, entonces, es perder esa amistad con Dios y nos hace merecedores del infierno. ¿Con qué se perdona? ¿Con qué se perdona? El pecado mortal se perdona solo con la confesión, acercándonos al sacerdote a pedir perdón. Entonces hay que saber distinguir. Si alguno no distingue muy bien, pues cuando se va a confesar, dice: Padre, yo no entiendo si esto que cometí es pecado o no es pecado. Si tiene duda, para eso está el sacerdote que tiene la sabiduría del Espíritu Santo y nos ilumina. Bien, entonces eso es lo que es el pecado mortal, que mata la vida de Dios en nuestra vida. Nos hace romper con la amistad con Dios y también nos hace romper con la amistad con nuestros hermanos. Listo. Bueno, en una breve síntesis de lo que nos compartieron nuestros compañeros, podemos ver entonces que el pecado venial no perdemos la amistad con Dios, pero son cosas que a Él no le agradan. Y en una breve síntesis del pecado mortal, concluimos que el pecado viene del demonio, es el autor de que nosotros pequemos, de que el pecado se muestra provocativo siempre a nosotros, mostrándonos una felicidad que Él ofrece, pero que no es una felicidad plena, es una felicidad falsa, no es la felicidad que Dios nos puede dar. Es una cosa o una consecuencia que nos separa de Dios. También un ejemplo
para que les quede el pecado mortal, algo que se vive hoy a flor de piel en todas partes, niños y papás, es el aborto. Es la muestra para mí más grande de pecado mortal que hay. Es el culmen del mal de nosotros los seres humanos, el aborto. Y para terminar, les voy a hablar de algo que ustedes de pronto ya han escuchado, de pronto los papás han escuchado más, hablar de los pecados capitales. Yo se los voy a nombrar para que ustedes después los pueden investigar y pueden entrar más en... Los pecados capitales entonces son la lujuria. Es muy importante que los papitos ojalá puedan buscar qué es la lujuria y puedan conversar con sus hijos sobre este pecado capital, sobre lo que es la lujuria. La gula, como nos decía Sor, que es ese placer desmedido por comer o beber también, la gula. La avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. ¿Por qué llamamos pecados capitales? Porque son como los pecados cabezas del resto de los demás pecados. Son pecados que nos llevan a otro pecado y a otro pecado y a seguir pecando, a envolvernos y a ensuciarnos más, por decirlo así, a que el demonio se haga más de nosotros, a que el demonio se aproveche más de nosotros. Por eso se llaman pecados capitales. Y la cabeza de todos los pecados es la soberbia. Como don Enrique nos compartía en el Génesis, por la soberbia de Eva de tratar de ser como Dios o de querer igualarse o de ser más o tener poder, la soberbia, esa soberbia que nosotros tenemos o que escuchamos que la gente la llama ese ego suyo, o esa es la soberbia diaria de nosotros, de creer tener siempre la razón, de que es lo que digo yo y como yo quiero. Esa soberbia es como la cabeza principal de todo pecado y en este caso pues de los pecados capitales. Eso era lo que les queríamos compartir acerca de las clases de pecado. Katy, una cosa Señor. que sería bueno colocar ahí es el pecado original, dense cuenta que nacemos con él. Se puede decir que es la herencia de nuestros padres. Y dése cuenta, nosotros cuando nacemos no somos hijos de Dios, somos criaturas divinas de Dios porque esa pequeña mancha de pecado no nos permite tener la gracia de ser hijos de Dios, de pertenecer a la iglesia. Entonces por eso necesitamos el bautismo para que se nos borre ese primer pecado que pues nosotros no lo cometimos, pero es algo que nacemos y que nadie nos lo quita sino el bautismo. Entonces el bautismo es el que me permite a mí entrar a formar parte de la iglesia quitándome ese pecado original. Y hacernos hijos de Dios y borrarnos ese pecado original, hacernos hijos de Dios nuevamente y recuperar esa gracia santificante. Bien, importante esto que estamos comentando. Nacemos criaturas de Dios. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. El bautismo, queridos hermanos, el bautismo nos perdona todos los pecados. Qué sacramento tan hermoso que ya lo vimos al principio del año. Y es el primero que se recibe en nuestra vida, antes que los otros. Si hay una persona adulta que no se ha bautizado y ya cometió pecado venial, tiene pecado original, pecado venial, el pecado mortal, sea lo que sea, el bautismo no lo perdona. Porque es que por encima del pecado está la misericordia de Dios. Listo, muy interesante este tema del pecado, de las clases de pecado. Por eso les decía y les recalco que es bueno que ustedes en sus casas, con tiempo y con sus hijos, puedan compartir estas clases de pecado y quizás palabritas que ellos no puedan entender, o también para eso estamos nosotros, para seguir conectados con ustedes, como siempre les digo, y poder resolver pues aquellas dudas que puedan tener. Caterine, Señora. También me parece importante que este es el inicio de estos temas del sacramento de la reconciliación, que no es el primero, tenemos que seguir, porque a los niños hay que prepararlos para la confesión, claro que sí. Entonces es importante que vayamos descubriendo en la palabra de Dios, que escuchemos esa misericordia de Dios, que después la vamos a ver en el otro tema, el sacramento en sí, para ver la misericordia de Dios que nos perdona. Es importante que vayamos haciendo ya, mirando nuestra vida, nuestro examen de conciencia. Y yo quería decirles también una palabrita sobre lo que es la conciencia. Tener conciencia es darnos cuenta de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que cometemos, de lo que faltamos. Eso es tener conciencia. La conciencia es esa vocecita interior profunda que yo tengo en el corazón y que allá penetra solamente
uno mismo y Dios. Entonces Él es el que nos ve, nos oye, nos ama, nos ve, nos escucha y ve cuáles son nuestros actos buenos, cuáles son nuestros actos malos. Entonces, eso, nosotros mismos somos los que nos damos cuenta por la conciencia qué pecados tenemos para ir haciendo nuestro examen de conciencia. Listo. Bueno, ahora vamos a compartir o a socializar un poco sobre las formas de pecar y las causas, ¿sí? Porque escuchamos o de pronto tenemos la creencia de que, ay no, pero ahí no pequé porque pues no caí en tentación o no lo hice. Entonces vamos a socializar con nuestros compañeros las formas de pecar y las causas. Entonces, el que quiera empezar. Nosotros pecamos, nuestros pecados a veces suelen suceder de pensamiento, de palabra, de obra o muchas veces por omisión. Entonces, de pensamiento son cuando nuestros pensamientos nos hacen ofender a Dios y hacen ofender al prójimo, nos hacen juzgar mal, darle vueltas a ideas morbosas que van en contra del pudor o de la integridad de la persona y que nos llevan a perder el tiempo y nos incitan al mal, al caer a la tentación o a pecar. Cuando yo peco, de pronto veo algo y pienso en robármelo, ¿sí? Y caigo en la tentación de robármelo, de quitarlo. Nuestras incitaciones morbosas cuando miramos niños, ustedes y papás, cuando de pronto miran una niña y la miran con malas intenciones, o nosotros los adultos cuando miramos a una persona y la miramos con otras intenciones, cuando de pronto vemos que el vecino está progresando y yo quiero ganar más que él o quiero tener más que él, ¿sí? Que es lo que sucede en los adultos muchas veces. Cuando de pronto una persona tiene mucha necesidad y piensa, se le vienen a la cabeza un montón de ideas que los incitan a tener malos pensamientos, ¿sí? Y esos malos pensamientos los incitan a caer en otros malos, en otras hasta en malas palabras, ¿sí? Eso es pecar de pensamiento, cosas que se nos vienen a la cabeza y nosotros las llevamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y muchas veces nos llevan a caer en ese pecado, en esa tentación. ¿Alguna? Otra sería la de palabra, ¿no? Y pues en la misma Biblia dice que la lengua es como esa arma de doble filo, ¿cierto? Con la cual yo bendigo a Dios, alabo a Dios, pero a la vez critico, maldigo, digo cosas con soberbia. Entonces son todas aquellas palabras dichas con soberbia donde yo hiero a otras personas, donde con el chisme yo puedo dañar la reputación de muchas personas, donde yo destruyo con muchos comentarios llega que hago. A matar, ¿no? Llega a ser pecado mortal la lengua porque mata de pronto la relación o la autoestima de otra persona, ¿no? Es como lo más común en nosotros ahorita, que abrimos la boca y herimos al demás, herimos a los demás, matamos esa persona. O sea, nosotros deberíamos en el día hablar más de Dios, hablar bien del prójimo, pero a veces dedicamos el día a maldecir, a decir cosas con soberbia y a criticar, a hacer conversaciones de mal gusto, a decir chistes de doble sentido, y todas esas cosas nos lleva también a que nos ensuciemos y a incitar a los demás a todos esos chistes de mal gusto, a que ellos también caigan. Entonces con nuestra boca, con nuestra lengua podemos incitar también al pecado. Bien. Estamos analizando las causas del pecado. Una de las causas del pecado es ponernos en tentación. Nosotros mismos nos podemos exponer a una tentación. Entonces podemos mirar telenovelas, películas de violencia, telenovelas, películas de sexo, de morbosidad, como decía Luisito, cosas horribles que nos dañan el corazón. ¿Cómo entra el pecado? Entra por los ojos, entra por los oídos y entra aquí por la mente y por el corazón. Entonces nosotros estamos con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, con todo expuestos. Entonces no nos podemos exponer. Es como si yo me fuera a una piscina bien profunda y yo no sé nadar y me tiro a la piscina a exponerme a ahogarme, ¿cierto? Es por poner un ejemplo así. Y nosotros mismos nos exponemos a pecar. Entonces, eso tiene que en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación. Por obras.
Son todas nuestras obras que van en contra del amor de Dios y de la justicia al prójimo. Son los pecados que tenemos que reconocer para arrepentirnos, sentir dolor por ellos, confesarlos y hacer el propósito de enmienda, procurando firmemente no volver a pecar. ¿Qué es pecar por obras? Cuando puedo hacer yo algo por alguien, por esa persona, y no lo hago, teniendo la forma y teniendo los medios de cómo hacerlo. Muchas veces cuando de pronto una persona necesitada me pide un favor y de pronto yo teniendo la disponibilidad, ¿sí? Esa persona estando necesitada y de pronto yo teniendo las cosas de sobra y no hago esa obra de misericordia. Recuerden las obras de misericordia. Aquí nos sirven mucho estas obras de misericordia, queridos niños, que ustedes las vieron en una catequesis, y queridos papás. Ayudar a las demás personas, en eso influye las obras. Y algún comentario de... Sí, Luisito. Hay omisión cuando uno tiene la oportunidad de hacer el bien y no lo hace, ¿cierto? Cuando uno tiene la oportunidad de dar una buena palabra, un buen consejo, que son las obras de misericordia, y yo por pereza o porque dicen, ay, ¿qué dirán? Entonces yo me callo y no digo nada bueno. Entonces eso se llama omisión, de quedarme callado para si yo tengo oportunidad de hacer el bien, si tengo oportunidad de dar una buena palabra, un buen consejo, hacer una buena obra. Eso se llama omisión. Eso está bien. Entonces, mire que las obras de caridad, ahora que decimos las obras de caridad, las acciones buenas, que ya ustedes las han escuchado en las catequesis, las obras de caridad, nos ayudan a redimir el pecado, porque los pecados veniales se perdonan con las obras de misericordia. Se dé cuenta si vamos a Mateo 25, 31, donde nos habla sobre como la venida del Señor, donde vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Sí? Entonces, el Señor dice Mateo que 25. unos a la derecha, otros a mi izquierda. Entonces, ¿por qué están a mi derecha? ¿Por qué están a mi izquierda? Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve esto, y entonces los de la derecha, pero ¿por qué cuando no lo hiciste con uno de mis más pequeños, a los de su izquierda irán al infierno, al fuego eterno? ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre no me dieron de comer. O sea, ¿en qué lado queremos estar, no? O sea, Mateo por 25. nuestras obras seremos juzgados, pero hay que saberlas hacer, ¿no? No hacerlas para que me vean, para que sepan, ay, qué Exacto. bueno, qué generoso. Y la misma Biblia lo dice, lo que haga mi mano derecha, que no lo sepa mi izquierda. Sí, eso es un punto muy importante, porque a veces nosotros, pues por querer hacer o sentirnos más, de pronto lo hacemos en público para que todo el mundo nos vea, ¿no? Y buscamos es como un bien propio. Satisfacción. También debemos mirar que, digamos, en las obras va también lo que es la omisión, ¿no? Porque nosotros, sabiendo que podemos hacerlo y teniendo cómo, no lo hacemos. Y en eso también influye mucho lo que es pecar por omisión, que es cuando el bien está a mi alcance y nunca lo hago, bien sea por flojera o por comodidad, porque me dio pereza pararme. Pero en este pecado de omisión también va cuando nosotros, queridos niños, queridos papás, vemos a otra persona que está haciendo una cosa mala, y nosotros, sabiendo que está malo, no le decimos, mire, lo que está haciendo está malo, no lo haga. Sino muchas veces nosotros vamos o vemos personas que en vez de decirle no lo hagan, lo incitan a que lo sigan o lo hagan más y más y más, ¿sí? Entonces caemos en pecado por omisión. Cuando yo veo que pronto solo mi esposa está haciendo las cosas mal y yo la dejo, estoy cayendo yo en pecado por omisión. O me preguntan una cosa acerca de la iglesia, de las cosas de Dios, de las cosas de Jesús, y yo le digo, pues hágalo a su acomodo, sabiendo que de pronto es malo, ¿sí? Incitar a esa persona a que haga otra cosa que no le agrade a Dios, eso es pecar por omisión. Bueno, yo algo que quiero retomar que decía la hermanita es algo muy importante, y es que ahorita el mundo nos ofrece demasiado pecado, ¿sí? Sí, es tremendo la cantidad de pecado con la que pues no solamente nosotros los adultos, ustedes papitos, se pueden encontrar, sino también nuestros niños. Hoy en día, y si vemos, siempre recordamos el tiempo de nuestra crianza o de la crianza de ustedes, y vemos que el pecado no estaba tan provocativo para los niños, tan a la orden para todos, para como tan del diario vivir. Influye mucho con la tecnología. Ahorita los todo. papás se están encargando de que el niño se profundice en la tecnología, donde le están dando unos conceptos, y lo que el diablo quiere en estos momentos es que el niño o todos veamos que lo bueno es malo. Sí,
¿cierto? quieren revertir eso Sí, de lo que es- estamos hablando, quieren hacerlo ver lo contrario. Ver todo agradable ante los ojos de Dios sabiendo que es malo. Pero también hay algo muy importante, como decía Sor, de hablarle a los niños sobre la misericordia y el amor de Dios. Son momentos, con todo esto que está pasando, yo veo que hay momentos en que también nos ayuda o se nos facilita para las obras de misericordia, ¿cierto? Porque no solamente ayudando a las personas con dinero, podemos orar por las otras personas, podemos orar por nuestra misma familia, podemos quizás dar una palabra de aliento o de buena actitud a los demás para que de pronto una sonrisa que le regalemos a otra persona, una buena palabra, pues también ayuda. Entonces, así como el mundo nos ofrece cantidad de pecado y de provocaciones que no son para nosotros, no son para el agrado de Dios ni para nuestra relación con Él, también nos ofrece muchas oportunidades para nosotros hacer obras de misericordia, para nosotros también poder cambiar eso que Él nos enseña a hacer. Bueno, pasamos a otro punto, Y Caterina, señora. ahí en el Evangelio hay unas citas donde habla Jesús directamente del pecado y del escándalo. ¿Qué es el escándalo? El escándalo es enseñarle a otros el pecado, a pecar. Y sobre todo cuando Jesús dice que tengan mucho cuidado con los niños, los niños son del reino de Dios, y el que no se haga como niño no entra en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños son puros. ¿Quiénes son los que nos enseñamos a pecar? Los adultos, ¿no? Por eso tenemos que tener un cuidado sagrado de las palabras que decimos, de las acciones que hacemos, de quién hablamos, de lo que vemos y de que los niños pueden ver que nosotros hacemos. Entonces podemos caer en ese pecado grave del escándalo, enseñando a otras personas que ven acciones indebidas en nosotros, que ellos también pueden aprender. Así como decimos hoy en día de que el ejemplo arrastra, ¿no? Y vemos un meme que dice el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces es como compromiso de nosotros los adultos ver por dónde vamos, diciéndolo vulgarmente, por dónde vamos a arrastrar a nuestros niños, ¿no? A nuestra niñez. Entonces es un punto Nosotros como importante papás- analizar. Nosotros como papás somos el ejemplo del niño. El ejemplo, el modelo, ¿no? El modelo a Nosotros seguir. como papás somos los que debemos encaminar a nuestros hijos por el camino de la fe, que es como nuestro compromiso con Dios, ¿sí? Porque Él nos regala esa bendición, esos hijos nos los regala. Y yo tengo que entregarle cuentas a Él de qué hice con esos hijos, qué hice con esos niños, por dónde los llevé, qué les enseñé, si los bauticé, si hicieron la primera comunión, si los llevaba a confesar cada 8 días, cada mes. Sí, buenos consejos, buenos ejemplos, queridos papás. Mira, ahorita que estamos en este sacramento de la reconciliación, es muy bueno infundirles de que hay niños que le preguntan a los papás, bueno, yo voy a recibir la primera comunión, papá, ¿y usted cuándo la va a recibir? ¿Sí? Entonces, darles ese ejemplo, queridos papás, de que ustedes deben llevarlos por ese camino de la fe, para que después no estemos con los ayayayes. Bueno, y entrando más en lo fascinante del tema, vamos a hablar de las consecuencias del pecado, ¿no? Porque ya hemos estado hablando de las diferentes formas de pecar, de cómo llegamos a pecar, de lo malo que es pecar, pero esto trae unas consecuencias. Entonces, Si ustedes estuvieron atentos al relato del Génesis, miren cómo es un relato que el autor sagrado lo pone así, ¿no? La interpretación no es al pie de la letra. Pero miren que las consecuencias del pecado original vinieron después. La primera consecuencia del pecado original fue un homicidio. Caín mató a Abel. Las consecuencias del pecado son graves, ¿no? Entonces, una de las consecuencias del pecado es perder la gracia de Dios, esa gracia que hemos recibido en el bautismo, o que hemos recibido en la primera comunión, o que hemos recibido en la confirmación. Esa gracia de Dios con el pecado se pierde. Rompemos esa amistad con nuestro amigo Dios, rompemos esa amistad con Dios, o sea, nos alejamos de Él. Rompemos la armonía en la familia, rompemos la amistad con nuestras familias, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Y también, porque el pecado también es social, no es solamente personal, el pecado es social, ¿no? Todos son miembros de la iglesia y todos sentimos. Entonces, si un pecado de una persona puede afectar a otros, entonces con el pecado podemos también afectar
romper esa armonía entre nosotros mismos y también con la comunidad, con la familia y también con la naturaleza. Fijémonos bien ahora que el Papa nos ha hablado tanto del cuidado de la casa común, ¿no? Cómo nosotros, si tratamos mal la naturaleza, la misma naturaleza se revela contra nosotros, ¿no? Las consecuencias. La consecuencia más grave del pecado, sobre todo el pecado mortal, es que merecemos el infierno. Si no nos confesamos, permanecemos en ese pecado, merecemos el infierno. Son consecuencias graves. Por eso tenemos que arrepentirnos muy pronto de nuestros pecados. Listo. Bueno, y para este arrepentimiento, pues la Iglesia nos enseña 2 oraciones muy importantes. Bueno, para esto nuestra iglesia, como dije en un momento atrás, que es la que tiene el poder de atar y desatar, nos ha enseñado a nosotros 2 oraciones muy importantes, niños y papás, que las decimos en algún momento en la Eucaristía, como lo es el yo pecador, ¿sí? ¿En qué momento de la Eucaristía se dice esta oración? En el momento de la piedad, cuando nosotros, que no sé si Enrique quiere explicar o en otra catequesis, el yo pecador lo hacemos en un momento de lo importante que es llegar temprano a la Eucaristía para nosotros recibir esa gracia que nos regala el sacerdote de poder perdonar nuestros pecados veniales, esos pecados leves que nosotros tenemos y poderlos ofrendar y pedirle perdón a Dios para que Él por medio del sacerdote y por medio de esta oración se nos sean perdonados. Y el otro es el acto de contrición, que es cuando nosotros confesamos nuestros pecados ante el sacerdote, ¿sí? Y nos sentimos de verdad con un corazón contrito y humillado, que de verdad hacemos lo que es los pasos para una confesión, ¿sí? Que sentimos esa contrición de corazón, que nos duele lo que hacemos, nos duele cuando ofendemos a Dios, y arrepentidos de corazón hacemos ese acto de contrición. Listo. Entonces, pues complementando y cerrando la idea de estas oraciones y lo importante en la Eucaristía, don Enrique nos va a compartir en qué momentos de la Eucaristía lo relacionamos también con el perdón, con el sacramento. Todos sabemos que la Eucaristía es el centro, el culto como nosotros, como cristianos, donde toda la comunidad se celebra y junto con el sacerdote celebramos la Eucaristía, como fue la primera cena. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay que llegar por lo menos 10 minutos antes al templo. ¿Con qué objetivo? Para ofrecer la Eucaristía, para hacer oración ante el Santísimo, para poner en las manos del Señor todo lo que he hecho, lo que me falta por hacer, o sea, entrar en esa comunión de la oración con el Señor y ofrecer la Eucaristía. Y vamos a ver algunos momentos de la Eucaristía donde recibimos perdón. El primero es cuando el inicio, después del canto de entrada, se reza el yo pecador, donde cuando se termina de hacer esta oración, el sacerdote extiende sus manos en una forma hacia toda la comunidad, y ese es como un signo de que en ese momento él con una oración nos está borrando pecados veniales, mas no mortales, porque los mortales ya necesitan es que vayamos ante el sacerdote y los confesemos. En ese momento, si yo llevo pecados veniales y yo me arrepiento, hago mi oración en ese momento, pedirle perdón a Dios por esas cositas, yo puedo comulgar. Ese es el primer momento de perdón dentro de la Eucaristía. Hay otro momento donde cantamos o rezamos el Gloria, ¿cierto? Donde dice una parte de Gloria, tú que quitas el pecado del mundo. El sacerdote pide por todos, él como sacerdote, como el que está oficiando la Eucaristía, él hace el ofrecimiento no por el pecado de él, sino de unos pocos, sino por todo el mundo, los pecados del mundo, porque no sabemos que somos católicos y católico significa universal. Se hace una oración para todos, toda la iglesia. Después, cuando el sacerdote proclama el Evangelio y termina de proclamar el Evangelio, algunos sacerdotes lo dicen, otros no. Por la proclamación de este Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Cuando el sacerdote no lo dice en voz popular, aquí en nuestra parroquia siempre lo hacía el padre Óscar.
¿cierto? Pero hay sacerdotes que lo hacen interiormente, pero en esos momentos yo puedo también decirlo, que por la proclamación de este evangelio sean perdonados mis pecados y de toda la iglesia. Lo puedo hacer yo también. Otro momento es en el credo, cuando también decimos creo en el perdón de los pecados. Estoy también suplicando ahí junto con toda la iglesia que nuestros pecados sean perdonados, porque recordemos que la oración del credo es como todas las verdades de la iglesia, entre esas está el perdón de los pecados. Otro es en las ofrendas, donde recordamos cuando el sacerdote hace lo que hizo Jesús en la última cena, de lavar los pies, de que es como un signo de purificación. El agua, utiliza el agua, de purificar, de lavar, ¿cierto? Ese momento de la ofrenda. Otro momento es en la consagración, que dice el sacerdote para el perdón de los pecados. El momento de la consagración. Seguimos con otro momento que es el Padre Nuestro. De todos lo cantamos o lo rezamos, y hay un momento en que dice perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por último, cuando que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, termina el sacerdote con esta. Entonces dice, por tanto, la misa está permanentemente de espíritu de perdón y contrición, porque para yo tener un verdadero perdón, tiene que haber un verdadero contrición, dolor de corazón de lo que estoy pidiendo perdón, para que la bondad y la misericordia de Dios actúe en cada uno de nosotros y haya un verdadero perdón. Entonces ahí vemos lo importante de la Eucaristía en el perdón y en la reconciliación con Dios. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a ver de dónde sale este sacramento, el por qué el sacerdote coloca las manos, por qué el sacerdote es ese medio para nosotros pedirle perdón a Dios. Entonces, con Luis y con la hermanita pues vamos a aclarar un poquito ese tema, que ya después veremos más adelante más a poco. Bueno, lo importante aquí es de que estamos hablando del pecado, ¿cierto? Pero lo más importante es que para eso vino nuestro Señor Jesucristo, a redimirnos, ¿sí? A ser misericordioso con nosotros y a devolvernos esa gracia santificante de la que muchas veces hemos hablado, ¿sí? ¿Cómo recupero yo esa gracia santificante? La gracia es esa amistad con Dios, esa amistad con Jesús, porque cuando yo peco me separo de Él, estoy separado de Él por medio del pecado, pero Jesús vino y nos regala la gracia. Esa iluminación bíblica la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 20 y 23, dice: mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Quiero hacer énfasis aquí en estas dos palabritas que dice que el Señor les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envía a mí, así yo los envío a ustedes, les dice Jesús en ese momento, ¿sí? Les dice que sopla sobre ellos, ¿sí? Sopla. El Espíritu. Primero, pero lo importante es que primero sopla, ¿sí? Y les dice: reciban el Espíritu Santo. Entonces aquí quiero preguntarles a ustedes: ¿el soplo se ve? No, Se siente. ¿El Espíritu se ve? no. Pero ¿El soplo se ve? ¿El mire, Espíritu se ve? una cosa que hay ¿Qué del le- soplo. ¿Quién les Dese está cuenta dando? cuando Dios creó al hombre, ¿no? Ujú. ¿Qué hizo sobre él? Un Sopló. Sopló un aliento. Un aliento. Es un aliento que Él les da para que vayan a Exacto. cumplir esa misión. ¿Quién les está dando? Un poder invisible. ¿A quién se lo da? A los apóstoles. Entonces quiero hablarles aquí vamos a los papás y pues los niños de pronto si tratan de entender lo que es la sucesión apostólica en estos momentos, ¿sí? De que así como Él le dio ese poder a ellos de perdonar pecados, porque a veces escuchamos de que ninguna persona puede perdonar pecados,
y la Biblia me lo está diciendo claramente para que ustedes busquen en sus Biblias San Juan capítulo 20, versículo 20 al 23, para que dijo Caterina, no me lo estoy inventando yo. Él les da el poder para perdonar pecados, que es la sucesión apostólica, que así como no solamente el poder se lo dio a ellos, como a veces escuchamos, no fue solamente a ellos, no, ellos se encargaron de, por medio de la imposición de manos, ir haciendo obispos, presbíteros, así como le hicieron la imposición de manos al apóstol Juan mucho tiempo después, y él también perdonaba pecados. Así se ha venido haciendo la sucesión apostólica hasta nuestros sacerdotes. Por eso ellos tienen el poder de perdonar los pecados por medio de la fusión del Espíritu Santo, y es Dios quien nos perdona, pero por medio de ese sacerdote. Otra cosa muy importante, que dice, si ustedes confiesan sus pecados le van a ser perdonados, pero si yo no los confieso, me van a quedar ahí. Así yo diga, no es que yo me confieso solo. No, mis hermanos, hay que confesar nuestros pecados ante el sacerdote para que nos sean perdonados, porque si yo los retengo, ahí me quedan retenidos. Bueno, pues yo sé que el tema da para hablar mucho más y hay más cositas por investigar, pero pues recordándoles a ustedes que estamos nosotros a su disposición para cualquier cosita que quieran hablar, para cualquier inquietud que les haya quedado. Y pues nada, recordarles lo importante de la Santa Eucaristía. Ahorita pues ya podemos estar asistiendo, entonces para que asistan con sus hijos. Recuerden que el ejemplo arrastra. Entonces, recordando la importancia de la Eucaristía, y pues en estos momentos vamos a terminar haciendo una oración. Entonces yo los invito, señora. Recordarles de las oraciones que hablamos, que en sus textos, en las últimas hojas, están todas las oraciones, pues no todas, hay unas muy importantes también, pero sí están las oraciones que les hablamos hoy, que fue el yo pecador y el acto de contrición, porque yo creo que las otras ya se las han ido aprendiendo, ¿no? El credo, el gloria, son muy importantes para poder participar en la Sagrada Eucaristía. Entonces, no sé, otra cosita que quieran recordarles a los papitos o a los niños. Entonces, Sí, señor. culminamos en estos momentos despidiéndonos de ustedes, queridos niños, queridos papás. Recuerden que este video es compartido tanto para papás como para niños, y el siguiente también lo vamos a hacer de la misma forma. Entonces, que Dios los bendiga, los acompañe a cada uno de ustedes en sus hogares. Oren mucho por nosotros, por los sacerdotes. Nosotros estaremos orando por ustedes, por sus hogares, para que este sacramento se lleve a cabo en este año, que Dios nos regale esa gracia y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Digamos todos: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.